con la probabilidad de que todos sean parte de la muestra. ¿Ahora sí? Ya. ¿Está cansado? Ya. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasará con el muestreo probabilístico? ¿Qué característica tendrá el muestreo probabilístico? Exactamente. Criterio, el más importante es que todos tienen la probabilidad de ser elegidos. Oye, qué importante es entenderlo así. Que eso significa X, a ustedes que les gusta la matemática, X con E, no X, sino que E, Q, X probabilidad, igual probabilidad de ser elegido. Y bueno, ¿y cómo se logra esto? Mediante las siguientes estrategias de muestreo. Tenemos el muestreo, ya un poquito para que digan, chuta, que la profe, digan como el coro, ya. El mucho aleatorio simple, el sistemático, el estratificado por conglomerado y el multietapa. Jóvenes, todas a la base tienen la X probabilidad, es decir, la misma probabilidad de ser elegido. El muestreo aleatorio simple, y yo siempre lo simbolizo para acordarme en el más, muestreo aleatorio simple, es igual a hacer un sorteo. Y sabes tú que efectivamente a los inicios se hacía un sorteo muy artesanal. Se ponían todos los elementos de la población y se hacía un sorteo. Tengo 100 elementos y papelitos, podría hacerlo así. Después fue más sofisticado y existían en los libros de estadística, yo me acuerdo de eso, había unas tablas de número aleatorio. ¿Las conocen ustedes, cierto? En los libros de estadística veces unos muy especializados en tablas de número aleatorio. Entonces, ¿tú qué es lo que hacías? Comenzabas con un número y después aleatoriamente ibas eligiendo hasta formar tú o formar el número de tu muestra. Hoy día es más sofisticado, porque en el Excel tenemos una función que se llama aleatoria, ¿sí o no? ¿Ya? No. Entonces, tienes tus 100, tienes tus 200 sujetos, tienes tu lista de sujetos y dices ya, combínalo al azar. ¿Y tomamos primero sí? Bueno, ¿eso sería un muestreo de aleatorio? Sí. Fíjate bien, no es más que eso. Cuando uso, ¿sabes tú lo que yo me daba cuenta era cuando yo uso un muestreo de aleatorio simple? Dos condiciones. Cuando tengo acceso al listado de las unidades y segunda condición, cuando la población sea pequeña. Y alguien podría preguntar, ¿pero qué es lo que es una población pequeña? Es relativo. Tener un listado de 100, de 200 todavía es una población pequeña. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, el muestreo aleatorio simple, primero tengo una población relativamente pequeña y además de esto tengo el listado de las unidades. Oye, unidades. Oye, ¿y qué pasará si la población empieza a crecer? Y ya no son 250, sino que son un poquito más, por ejemplo, 500. Bueno, uno podría decir, sigo teniendo el listado, ya un poquito más, 1000. ¡Wow! Se me complica, ya no puedo usar muestro aleatorio simple. Tengo que subir de nivel y entonces aparece el concepto de muestreo sistemático. ¿Qué es lo que es muestreo sistemático? Muestreo sistemático. Usa una fórmula, que a ustedes les encanta la fórmula, y entonces elige una constante. Mira, chicas, esto es muy simple. Elige una constante. Tengo la población y la divido por el n, lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1000 sujetos y quiero seleccionar 100, y entonces voy a tener una constante igual a 10. Jóvenes, ¿cómo se hace? Nuevamente tengo que cumplir con la condición de que tengo el listado. Tengo el listado, en una base tengo los 1000. El primer sujeto lo selecciono al azar. Atención, el primero al azar. Y entonces, por ejemplo, fue el 23. El siguiente, más 10, más 10, más 10, más 10, más 10. Y voy a tener mis 100 sujetos. ¿Se entiende? Lo vamos a hacer en un ejercicio. Entonces, tengo el listado del primero al azar y esta constante cada vez la voy sumando. 23 más 10, 33. Más 10, 43. Y así sucesivamente hasta que llegue acá, y aquí no sé qué número
¿Cuánto sería 23 menos 10? Sería 13. Cuando vuelva aquí, voy a tener mis 100 sujetos seleccionados. Y lo vamos a hacer en un ejercicio y lo vamos a demostrar. Pero no con una gran base, con una pequeña, para ver que eso funciona. Eso se llama muestreo sistemático. Jóvenes preciosos, atención con lo siguiente. ¿Cuándo uso el muestreo sistemático? Cuando tengo el listado, pero cuando la población es más grande. Jóvenes, ¿qué significa un muestreo estratificado? ¿Qué será un estrato? ¿Qué será un estrato, mi querido estudiante? Ya. Niveles o características, pero estrato sí, uno piensa un poco en eso. Jóvenes, hubieron elecciones, para que quede aquí en el histórico de estos videos. Recientemente hubieron elecciones de alcaldes, ¿cierto? Atención con lo siguiente. Y están los resultados. Ya tenemos los resultados de quiénes son los nuevos alcaldes. Si nosotros elijamos una comuna, elijamos una comuna cualquiera. Talcahuano. Ya, Talcahuano. Y nos interesara saber qué pasa con las expectativas que se tenían. Si la gente está conforme o no está conforme con los alcaldes elegidos. Atención, somos investigadores, somos sociólogos, queremos hacer un estudio de percepción de la gente. ¿Qué pasó con los resultados? ¿Qué pasó con la votación? Si la gente fue a votar, si no fue a votar, podría tener varias como dimensiones. Una, ¿qué le pasa con los resultados y qué pasa con su participación? Atención, si estamos en Talcahuano o en otra comuna, ¿qué rasgos nos gustaría un poco explorar? ¿Qué características de los sujetos para mirar un poco distintas perspectivas de la sociedad chilena? No sé si me explico. Para representar un poco a la sociedad chilena frente a los resultados, pero también frente a este acto de participar en el ejercicio de la ciudadanía. ¿Qué nos podrá interesar? A mí me interesa, por ejemplo, saber si son hombres y mujeres. ¿Pero qué otra cosa podríamos querer saber? El rango de edad. Ya, el rango de edad. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Nivel educacional. Niveles educacional. Imaginemos, hagamos un ejercicio simple. Imaginemos que me interesa saber, bueno, ¿cuál es la postura? ¿Quiénes participaron más, hombres o mujeres? ¿Quiénes están más conformes, hombres o mujeres? Entonces, ¿qué es lo que hago yo en un muestreo de carácter estratificado? Mi estrato va a ser el sexo de los encuestados. Lo primero que tengo que saber en esta población, atención, en la población, debo saber cuántos hombres y cuántas mujeres son. Pongamos un invento sobre la base de 100. Supongamos que la población sea 100. Mentira, pero da lo mismo. Son 100. ¿Cuántos sujetos son hombres y cuántos son mujeres? ¿Qué población tendrá Talcahuano? ¿Alguien vive en Talcahuano? 250.000 aprox. Ya, ¿sabes qué? Hagamos la rata. Aprox 250.000 personas. Ya. Atención, ¿cuántas serán hombres y cuántos serán mujeres? De la población de mujeres. La mayor cantidad de mujeres. Mujeres, ¿qué Ya, hombres? entonces, pero digamos, ¿cuánto? Unos 150.000 mujeres. Ya, pero porcentaje. Veámoslo en porcentaje. ¿Qué porcentaje de mujeres? El 60, atención, un 60% de mujeres y un 40% de varones. Jóvenes, atención, ya se me complicó el muestreo. Porque fíjate, viene en la comuna y por lo tanto a lo mejor no tengo listado de la gente, tendría que ser una cosa más complicada. Supongamos que quiero hacer una selección de 1000 personas, no más que eso. De las 1000 personas que voy a seleccionar, 1000 personas, ¿cuántas deberían ser mujeres y cuántos varones para mantener la proporción que se da en la población? Esto es en la muestra. Mi muestra, perdón, no vamos a hacer bien. Mi muestra, ahí está. La muestra es de 1000. Perdón, este es el problema. Ahora sí. Teníamos como 250.000 personas sin errores. Esta es la población y tengo una muestra que quiero de 1000. Atención, para que sea estratificado debo mantener la proporcionalidad
Entonces, tengo 1000 sujetos. ¿Cuántos van a ser hombres y cuántas mujeres? 600. Muy bien. Es decir, voy a tener 600 mujeres en esta encuesta y voy a tener 400. Está al revés, sí. 40 acá, 60. ¿Cómo? Está al revés la representación. ¿O los símbolos van a Sí. Ah, perdón. 40 debe ser el más pequeño y el más grande el más 60. Ya, pero que son matemáticas. Pero nosotros comprendan que la gente es matemática acá, entonces. Ya, entonces esto debería ser algo, porque estamos ahí. Claro, más chico? Eso. Más chico todavía. Sí. Sí, achiquemos a los hombres ya. Ahí, ya. Lo importante es lo siguiente, pienso en un estrato y lo que se mantiene en la proporcionalidad que está en la población se mantiene acá. Alguien me podría decir, profe, bueno, pero si ahora yo tengo los 600 y los 400. Atención, si tengo el listado de la gente, ¿tendré el listado de la gente que vive en una comuna? ¿Podré? Sí. ¿Número de personas? Sí. Número de personas, sí. Sí. Entonces, podría ir avanzando, entonces al menos tener el listado de número de personas, a lo mejor por municipalidad. Sí. Finalmente voy a llegar a un muestreo aleatorio. O un muestreo sistemático, en este caso, creo que un muestreo sistemático podría ser. Voy aterrizando y por eso uno dice que hay muestreos que son multietápicos. Un muestreo de esta característica tendría que tener etapas anteriores para finalmente seleccionar estas 600 mujeres y estos 400 varones. Pero eso es un ejemplo de muestreo estratificado. ¿Qué es lo que será el muestreo por conglomerado? Entonces tenemos el 3, el muestreo de carácter estratificado y estamos ahora ante un muestreo por conglomerado. Y a lo mejor es súper importante visualizar aquí, nos falta un poquitito para que no se me canse, porque es súper importante esto, por conglomerado. ¿Cuándo uso un muestreo por conglomerado? Cuando no tengo lista de los elementos y cuando la población es muy grande. No tengo acceso. Supongamos que quisiera hacer una investigación sobre profesores de matemáticas o profesores de educación diferencial o profesores de biología, pero no tengo acceso, todavía no lo sé. Y lo quiero hacer, por ejemplo, en la provincia de Concepción. La provincia de Concepción, ¿cuántas comunas tiene? Varias. 10, 12. Concepción, Hualqui, Penco, Lirquén, hay varias. San Pedro, Coronel. Entonces, no tengo acceso. Entonces, la decisión es, si la población es grande y además no tengo acceso al listado, lo que hago es un muestreo por conglomerado. Fundamentalmente el muestreo por conglomerado es que la primera selección no es una selección de elementos de la población. La primera selección es selección de ciertos conglomerados de la población. Ya. Si yo quiero hacer una investigación, digámoslo así, en la provincia de Concepción, mira, me hago mi matriz. Ya tengo la provincia de Concepción. La provincia de Concepción está formada ¿por qué? Por comunas, ¿verdad? Entonces, tengo la comuna 1, la comuna 2, la comuna 3, la comuna 4, pero no tengo acceso a la gente. Dentro de estas comunas, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay dentro de estas comunas? ¿Qué es lo que hay? Mi querido estudiante, ¿qué hay? Si soy un investigador del área de la educación, ¿qué es lo que hay? Escuelas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces hay escuelas. Entonces yo diría, la comuna tanto, ¿cuántas escuelas tiene? Y entonces aquí yo voy poniendo los números de escuelas. Ya me voy viendo una proporcionalidad, ¿verdad? Y dentro de estas escuelas, a lo mejor puedo tener acceso a qué cosa. Al número de... Podría llamar con una mención de alumno y podría tener el número de profesores. Esta era la provincia de Concepción y en la provincia de Concepción yo quería hacer un muestreo con 1000 casos. 1000 casos de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hago?
ya voy viendo cuántas son las escuelas y el primer muestreo, y yo digo, ¿saben qué voy a tomar? Atención con lo que estoy diciendo. Voy a tomar una escuela por comuna, pero al interior de cada comuna, esa escuela la hago mediante un muestreo aleatorio simple, porque Concepción, ¿cuántas escuelas tendrá? Chihuayante, ¿cuántas escuelas tendrá? No son muchas. Entonces, primero selecciono las escuelas mediante un muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, tengo 10 escuelas y tomo y digo, ya, voy a tener una al azar. Cuando ya tengo seleccionada esa escuela, llamo al establecimiento educacional y veo cuántos son los profesores. Como tengo 1000, y yo podría decir, ya, voy a sacar el 10% o algo, un porcentaje me pongo de acuerdo para completar el 1000 en estas escuelas que he seleccionado. Ahora recién pido el listado de los profesores. Y al interior de esos listados, muestreo aleatorio simple, selecciono los profesores indicados. Pero fíjate bien, mi primera selección no fueron unidades, fueron conglomerados. En este caso, conglomerado, ¿qué es lo que es? ¿Dónde están los profesores? Escuelas. Y así sucesivamente. Eso se llama muestreo aleatorio, es un muestreo aleatorio, por supuesto, de tipo de conglomerado. Y ahí tenemos el muestreo multietario. Jóvenes, vamos a mirar esto que viene a continuación rápidamente. Ahí está el muestreo no probabilístico para los voluntarios, la selección de la muestra conforme a ciertas características, el muestreo casual, cuando íbamos, ¿verdad?, a los centros escolares y teníamos la posibilidad de elegir a directores, o sea, apoderados de acuerdo a la asistencia. Luego tenemos el muestreo aleatorio simple, es el método de muestreo más común, se basa en una selección aleatoria, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Cómo se hace? Se asigna un número a cada elemento de la población, o sea, tengo un listado, se determina el tamaño, ya quiero 100, se seleccionan a los elementos mediante sorteo, tabla de número aleatorio o número aleatorio en programas computacionales. ¿Cuándo se usa? Población pequeña y cuando tengo acceso a la población. Esto es un poco para hacer una síntesis. Después tengo el muestreo sistemático. ¿Cómo se hace? Se asigna el número, se determina el tamaño, se calcula la constante. Se selecciona el primero al azar y luego el resto. Característica, más de 500, un poco eso dice la literatura, se cuenta con las nóminas de los elementos. Y aquí ya empezamos a distanciarnos con esto. Muestreo estratificado es el método de muestreo que se utiliza cuando se quiere seleccionar una muestra en que la proporción de elementos de un sustrato es igual a la población. Importante, pero el investigador está pensando en algo. Era hombres y mujeres, la edad, la postura política, algo me interesa. Se calcula la proporción de la población, lo que hicimos delante, se determina el tamaño de la muestra, se calcula el número de elementos conforme a los porcentajes, era bueno, ¿cuántos son entonces ahora? Y se selecciona. Características, se requiere conocer la distribución de la población en el estrato que nos interesa. Se debe tener el listado de los elementos de acuerdo a los estratos, de términos generales. Se logra conseguir una muestra semejante al de la población con respecto a esos estratos. Y que es un poco más complejo, yo he hecho investigación con conglomerado, seleccionamos primero colegio, después de seleccionar colegio nos ponemos de acuerdo en un porcentaje, cuántos vamos a seleccionar de cada colegio. Empezamos a llamar a los colegios a ver si nos dan las listas, a veces no nos dan las listas y cambiamos al azar por otro colegio, vamos reemplazando. Y por eso este se vincula con el multietápico, porque es distintas etapas. Finalmente tengo los listados. Y tengo el listado y de acuerdo a la proporción que le corresponde a cada colegio, selecciono al azar. Y ahí está el tema de que el profe me conteste además, pero eso sería un muestreo bien sofisticado. Se selecciona al azar un conjunto de conglomerados, podría ser colegio, CEFAC. Al interior de cada conglomerado se seleccionan ciertos elementos. La población es muy grande, se utiliza cuando interesa conglomerados también. No es preciso contar con el listado de todos los elementos al inicio, porque paulatinamente voy
avanzando hasta seleccionar. Eso es muestreo.